Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 9 de la Eredivisie de Países Bajos, el Emmen de Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez perdió por 3-1 en su visita al Sparta Rotterdam. En esta ocasión, solo Pacheco fue al banco suplentes, pero no ingresó en todo el partido, mientras que el defensa nacional fue titular, pero solo jugó hasta los 69 minutos, ya que fue expulsado tras recibir una doble tarjeta amarilla. En el tiempo que estuvo en cancha, cumplió una decente actuación, despejando el peligro de su área, interceptando balones, donde incluso se animó a rematar al arco rival, aunque solo ganó menos del 40% de duelos individuales, tanto por arriba como por abajo. Lastimosamente, se ganó la segunda amarilla por una barrida cuando a él le pegaron fuerte todo el partido y por ahí mostró algo de su frustración. La cosa es que su equipo sintió su ausencia, ya que un partido que lo venía empatando a 1 lo perderían en los últimos 8 minutos de juego con los tantos de Bar Brits y Mario Engels. Con este resultado, el equipo rojiblanco sigue en la zona del descenso con solo 5 unidades y la próxima fecha recibirán al Volendam el 14 de octubre. Y tal como se los anticipamos la semana pasada, el delantero nacional Percy Liza podría hacer su debut profesional en el fútbol portugués. La semana pasada, su nuevo club, el Marítimo, publicó una foto en sus redes sociales donde se le veía al atacante peruano totalmente recuperar su lesión y entrenando a la par de sus demás compañeros. Pues bien, se pudo conocer el día de hoy que fue convocado para el partido de la fecha 9 de la Liga de Portugal del club rojiverde frente al Boavista de visita. Si bien aún no se puede afirmar si podrá hacer su debut mañana domingo o se quedará en el banco suplentes, se sabe que su equipo necesita de toda la ayuda posible, ya que como se recuerda, son últimos en la tabla de posiciones, siendo los únicos sin haber puntuado en la liga, con la peor diferencia de goles y con apenas 5 tantos marcados en 8 encuentros, donde todos sus refuerzos en la ofensiva han decepcionado al entrenador Joao Enríquez, que recién fue contratado hace un mes, pero luego de la derrota por 2-1 frente al Casa Pia el lunes pasado, gran parte de la fanaticada lusa pide su salida inmediata. En esta coyuntura, Percy Liza aparece como un rayo de esperanza de donde poder colgarse para salir del fondo de la tabla y pelear por mantenerse en la categoría el próximo año. Esperemos entonces que pueda ayudar al Marítimo a cumplir el objetivo. Por la última jornada del Grupo A de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, la selección peruana de fútbol sub-20 igualó 1 ante su similar de Uruguay y de esta manera quedó eliminada del torneo al haber sumado solo 2 unidades. El equipo dirigido por el criticadísimo pero también defendido por alguno de sus esbirros, Gustavo Roverano, se puso arriba en el marcador con el tanto de Stefan Olaya a los 52 minutos. Luego de esto, se dedicaron a defender el marcador pese a que igual con ese único gol estaban siendo eliminados, porque debían golear a los charrúas por 5 tantos. Igual parecía que se despedirían del torneo con algo de dignidad, ya que conseguirían la segunda victoria en la era Roverano. Lastimosamente, sobre el final llegó el empate de Mateo Ponte a los 91 minutos. Con este resultado, Perú se quedó con solo 2 puntos y finalizó el torneo en el último lugar del Grupo A. Uruguay con 5 puntos aseguró su pase a las semifinales junto a Paraguay, que perdió con Venezuela por 2-0, pero le alcanzó con la diferencia de goles. Veremos ahora qué dicen las viudas del técnico uruguayo, ya que desde que asumió en febrero de este año, trabajó en 7 microciclos donde le trajeron jugadores militando en el extranjero como John Cortés, Diego Otoya, David Mejía, Catriel Cabellos, Clover Aguilar y las futuras promesas de nuestro balompié como Aaron Sánchez, Matías Lazo, Kenny Cabrera, Juan Pablo Goicochea, Gilmar Paredes, Joao Grimaldo, etc. Y con todos ellos, en 12 partidos jugados, obtuvo 7 derrotas, 4 empates y una mísera victoria. Números de espanto que dictan a las claras el deficiente trabajo de todo el comando técnico
dirigido por Gustavo Roverán, sin mencionar de los problemas que tuvo con Kembol Guadalupe y Sebastián Piñao. Veremos quiénes siguen defendiendo lo indefendible. Como lo dije antes, el amiguismo en el Perú es uno de los peores males en nuestra sociedad futbolística. El administrador de Universitario de Deportes, Jan Ferrari, se refirió en la previa del crucial duelo ante el Sporting Cristal, donde se ven optimistas de cara al final del torneo clausura. Y esta clase de partidos pues a uno siempre lo llenan de emoción, más aún porque sabes qué cosa es lo que te juegas, porque a veces cuando no hay temas por jugar, a veces uno se puede relajar, pero hoy Universitario llega con el cuchillo entre los dientes y va a ser realmente un lindo partido. Yo creo que vamos a recordar los años 90 cuando los clásicos, más allá de que eran los Subalianza, había aparecido pues el clásico moderno que era el U Cristal, y donde no nos dábamos tregua en absolutamente nada. Así que hoy hay que apuntar a ganar el partido el día domingo, y después la tabla se ve al final. La tabla no se puede ver ahorita, la tabla hay que verla al final. Y no podemos adelantarnos ni comenzar a jugar con ninguna calculadora ni con una tabla de posiciones. Ahora viene Cristal, hay que ir a buscar ese partido. Como se recuerda, el equipo rimense viene enrachado con 23 partidos sin perder, por lo que son punteros con 31 unidades a 4 del equipo crema, que busca cortar la distancia y de paso dar una manito a los demás perseguidores como el Atlético Grau, Alianza Lima, Melgar o el mismo César Vallejo, que hoy ganó a la Academia Cantolao. Aunque los dirigidos por Carlos Companucci deben descansar en la antepenúltima jornada, nada les quita la ilusión de poder campeonar en pos de la ansiada Estrella 27. Y la novela de los derechos de televisión de la Liga 1 Betson sigue escribiendo más capítulos. Como se los informamos esta semana, la Federación Peruana de Fútbol se dirigió a los clubes peruanos ofreciéndoles hasta un 20% más de ingresos económicos por televisión que lo que les daba el consorcio de Gol Perú. Además les advirtió que de renovar contrato con estos últimos podría acarrear una desafiliación de la primera división peruana y la imposibilidad de jugar los torneos internacionales. Igual, clubes como Universitario de Deportes no estaban de acuerdo con estos ofrecimientos, ya que no le daban números concretos, sin mencionar que Alianza, Cienciano, Melgar Binacional y el Alianza Atlético ya habían puesto el grito en el cielo por la venta de sus derechos. Pues bien, se pudo conocer en las últimas horas por la República que en total serían 10 los equipos que están alineados en contra de la federación. Ahora se sabe que también se encuentran la Universidad San Martín de Porres, el Deportivo Municipal, el Sport Boys del Callao y el Carlos Manucci. Todos ellos encabezados por Alianza y la U, que no aceptan el acuerdo que existe entre la Federación y 1190 Sports. Los clubes coinciden en que la licitación no ha sido transparente y que la información proporcionada no transmite seriedad. Además consideran que el acuerdo está poniendo en peligro la estabilidad de nuestro fútbol profesional. Por ello, estas instituciones indican que renovar el vínculo con Gol Perú es más seguro y rentable a largo plazo, ya que este canal les ha ofrecido hasta 12 años de contrato con un monto fijo de millones de dólares, lo que les daría la anhelada estabilidad económica. Esto no carece de veracidad, ya que, como se los informamos en el video de arriba, lo que pretende la federación es formar un canal de fútbol tal como se hizo en Chile, donde los clubes recibirían un monto fijo y aparte regalías por lo que se venda en el campeonato. El gran detalle es que estas regalías no son fijas y dependen que la empresa privada invierta en la liga, cosa que ya sabemos que no pasa en el Perú. Pero, ¿qué puede suceder ahora? Aunque parezca raro, podría haber una huelga de clubes el próximo año. La federación no va a desafiliar a 10 equipos y muy seguramente ellos no van a querer aventurarse con un nuevo modelo de televisión que no les asegure un monto económico. Veremos entonces si la Federación Peruana de Fútbol siguen de tercos e insisten en no negociar con el consorcio de Gol Perú, que, como se los explicamos anteriormente, ofrece más dinero a los clubes que en muchos países de toda Sudamérica. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!